Hay cosas increíbles en el mundo y luego está Messi, querido por muchos, odiado por otros tantos. Lo que no cabe duda es que hemos disfrutado o estamos disfrutando de Messi, un jugador que extrañamente será superado en algún momento. Por ello, soy Mario Sabot del Inforfútbol y en el vídeo de hoy veremos una de las facetas más increíbles del argentino, es decir, su forma de regatear. Así que si quieres entender cómo regatea Don Leo Messi, quédate en este vídeo. Eso sí, antes de empezar, te pido que me dejes un bonito like y te suscribas y actives la campanita si todavía no lo has hecho. También quédate hasta el final del vídeo porque te voy a dejar dos anécdotas bastante interesantes y una bastante graciosa sobre Leo Messi. Vamos con el vídeo. Bueno, antes de empezar a hablar, por favor, absteneros de los comentarios del palo de ¿para qué haces un vídeo de Leo Messi si es imposible jugar como Messi, si es imposible ser como él? Porque nos lo vemos venir. Claramente, por ver este vídeo no vas a empezar a regatear a 5 jugadores y irte de ellos, puesto que solo eso lo sabe hacer él. Pero eso no quita que si sigues la misma mecánica, los mismos pasos que realiza él, no te puedas ir de 1 o 2 jugadores, ¿vale? Aparte de hablar de la mecánica de Messi y cómo lo podemos asimilar o copiar para hacer nosotros durante los entrenamientos o partidos, también te voy a decir consejos o entrenamientos que puedes realizar para mejorar estos aspectos de los que te voy a hablar ahora. Entonces, ¿cómo regatea Messi? ¿Qué podemos destacar de él? Está claro que a primera vista lo más llamativo es ver cómo cuando conduce el balón Messi está rodeado de hasta 5 o 6 jugadores. Pero cuando Messi se encuentra en el 1 vs 1, el 1 contra 2, ¿cómo realiza el regate? ¿Qué aspectos destacaríamos de ahí? Es decir, el primer factor que deberíamos destacar es su conducción pegadita al pie, rápida y con muchos toques. Cuando encarga al rival, al tener el balón muy pegado al pie, es mucho más difícil robársela, debido a que como tiene muy poco margen de error, puede cambiar la dirección de la conducción o dar un pase peligroso rápidamente. Además, date cuenta cómo la mayoría de veces que encara o cuando tiene el más mínimo hueco va en dirección a portería, es decir, la zona donde más peligro va a crear. Es importante que tú, cuando realices la conducción, pienses que es mucho más interesante realizar una conducción pegadita al pie que una conducción rápida, porque lo que sucederá es que al no tener tanta técnica y control del balón, el esférico se te irá descontrolado. Es decir, es mucho más sencillo para un defensor robar un balón cuando éste se encuentra alejado de su rival. Si el balón se encuentra pegadito a ti, a tu pie, cuando vas a regatear, es mucho más difícil que el rival te la robe, puesto que en ese momento podemos mover de izquierda a derecha el balón y regatearle. El balón se encuentra alejado de nosotros, es mucho más difícil llegar y engañar al rival. Por tanto, si lo tenemos pegadito al pie, podemos mover el balón de un lado a otro, de tal manera que nos iremos del rival o este nos hará falta. El segundo aspecto o siguiente paso que realiza cuando se acerca al rival es el recorte o la finta. Como ves, este paso está muy unido a la conducción pegadita al pie. Debemos hacer muchos toques con la zona del empeine exterior de tal manera que podamos cambiar la dirección fácilmente y de una manera veloz. Esto, como ves, rompe a los rivales, puesto que realizar este cambio de dirección defendiendo es muy complicado. Fíjate como Messi, antes de realizar estos recortes o cambios de dirección en velocidad, suele realizar antes fintas con el cuerpo. Esto es algo que puede hacer cualquiera. Las fintas con el cuerpo son un engaño visual, como puede ser en la bicicleta, pero mucho más sencillo que incluso lo podrá hacer hasta el más malo. Obviamente el argentino esto lo hace de lujo, porque hace dudar mucho al rival de dónde va a realizar el cambio de ritmo, si izquierda o a derecha. Mueve tu cuerpo sin tocar el balón para luego realizar el recorte que te dará el hueco suficiente para dar un pase, tirar o seguir regateando. El tercer aspecto que se puede destacar es cuando cubre el balón. Tenemos un tutorial en el canal explicando detalladamente esto y cómo lo debes hacer, por lo tanto te recomendamos que lo veas. En resumidas cuentas, fíjate cómo Messi cuando ya no tiene tanto espacio empieza a cubrir el balón pone su cuerpo entre el rival y el balón a forma de escudo, además de realizar una conducción con la pierna más alejada debido a que si lo haría con la pierna más cercana al rival sería mucho más sencillo robársela. Además de esto, para irse de realiza fintas con el cuerpo de un lado a otro de espaldas.
de tal manera que genera espacios para seguir jugando, incluso para darse la vuelta y encararle de nuevo. Hay que tener en cuenta que también es muy difícil robársela, puesto que Messi tiene un tren inferior muy fuerte que le ayuda a mantener el equilibrio. El físico es un aspecto importante y los entrenamientos de fuerza son básicos para tener unas piernas fuertes que puedan aguantar los choques y las cargas de nuestros rivales. Cuanta mayor fuerza y potencia tengamos, más difícil será para los rivales quitarnos la pelota. El cuarto aspecto, después de añadir todo este conjunto de detalles, es el cambio de ritmo. Al final, el cambio de ritmo es lo que hace diferente a Messi. Todo este entramado de conducción, fintas, regates, sería mucho más complicado si Messi no tuviese esa arrancada. Esto es lo que le hace tener esas milésimas de segundo que le hacen encontrar el hueco vacío que deja el rival. Un consejo que te doy es que cuando quieras realizar un cambio de ritmo o un sprint, lo hagas de punteras, puesto que de esta manera saldremos con mayor velocidad y correremos más rápido. Como ves, esto Messi lo hace a la perfección. Como te digo, es importante que mejores tu técnica de carrera y potencia para poder hacer mejor los regates y poderte llevar a tu rival. En nuestro canal tenemos varios vídeos sobre la coordinación y la pliometría que te ayudarán a mejorar este aspecto. Pero si quieres empezar a entrenar como un profesional y empezar a mejorar desde ya, puedes adquirir nuestros programas de entrenamiento de entre 6 y 20 semanas de fuerza, velocidad o prevención de lesiones. Ahora fijémonos cómo Messi hace todo en el mismo momento. Como ya sabrás, como acabas de observar, ver a Messi jugar es todo un espectáculo. Y las cosas como son, difícilmente podremos igualar lo que hace el astro argentino. Pero como te he dicho, podemos copiarle, podemos seguir la mecánica que sigue en su regate para aplicarlo nosotros en el terreno de juego. Y así, de esta manera, convertirnos en mejores futbolistas. Si te ha gustado el vídeo, déjanos un bonito like, suscríbete y activa la campanita si todavía no lo has hecho y coméntanos aquí abajo qué vídeos quieres ver próximamente en el canal, o si piensas que gracias a estos consejos, a este vídeo sobre Messi, a este análisis sobre este regate, de cómo lo hace, podrás conseguir, bueno, no de 5 o de 6 personas, pero que te ayude a mejorar tu regate y que lo puedas aplicar en el terreno de juego. Para finalizar, como te he dicho, te dejo aquí las 2 anécdotas sobre Messi. La verdad que están súper interesantes. ¡Nos vemos, equipo! Sin tocar el balón. Sí. Nosotros comprendíamos el juego en torno al equipo, ¿no? Y sabíamos que el mejor era Leo y que Leo tenía que marcar diferencias y que tú podías marcar también diferencias en ciertos momentos, pero el capacitado realmente para ganar el partido era Leo, y eso lo entendíamos todos y cada uno de dentro de... Peor de Messi, la peor, perdíamos 3-1, 4-1, no sé, en el Calderón, y la paró en mitad de cancha. Él se quedó parado, pero parado totalmente, literalmente, no es que... ¿Se congeló? Esperando que sí. Y no se le hace... Y yo estaba a 7, 8 metros, digo, se cagó todo. Y bueno, voy. Ya que no quedó más de compromiso que de otra cosa. Una foto. No sé qué me hizo. No sé qué me hizo. Llegué a casa. Estaban invertidos, Rato. Llegué a casa y me dice mi señora, ¿qué te hizo? ¿Qué sé yo? Decime vos que lo viste por tele. Te juro que no sé. Vos viste que todo, ¿qué te dicen todos? Messi arranca para adentro. Bueno, yo fui a tapar que arrancaba para adentro, pero no arrancó para adentro. No sé qué me hizo. No sé qué me hizo. No sé, qué sé yo. ¿Qué? Hizo la lengua de vaca.